un día en que la fe de un solo hombre fue puesta a prueba de la forma más brutal posible, no con palabras, no con amenazas, sino con leones hambrientos. Este es el día en que Dios cerró la boca de los leones. Daniel no era un joven impulsivo ni un rebelde, era un hombre sabio, respetado y fiel. Vivía en el imperio medo-persa, bajo el reinado del rey Darío, quien lo apreciaba profundamente. Tanto confiaba en él que lo promovió por encima de todos los demás líderes del reino. Daniel estaba a punto de convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio, pero ese ascenso despertó algo peligroso, la envidia. Los otros gobernadores comenzaron a conspirar contra él. Lo observaron, lo investigaron, buscaron errores, trampas, corrupción, pero no encontraron nada. Daniel era irreprochable. Entonces comprendieron algo inquietante: la única forma de destruirlo era usando su fe. Idearon un plan astuto y cruel. Se presentaron ante el rey Darío y lo halagaron, convenciéndolo de firmar un decreto irrevocable. Durante 30 días nadie podría orar a ningún dios ni a ningún hombre, excepto el rey. Quien desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. Darío, sin sospechar la trampa, firmó la ley. Cuando Daniel escuchó el decreto, no discutió, no huyó, no se escondió. Fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró a Dios. No una vez, no en secreto, 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Los conspiradores lo vieron y no dudaron. Lo denunciaron ante el rey. Cuando Darío comprendió lo que había ocurrido, quedó devastado. Intentó salvar a Daniel durante todo el día, pero la ley que había firmado no podía revocarse. Al caer la noche, Daniel fue llevado al foso de los leones. Una piedra fue puesta sobre la entrada y sellada con el anillo real. Mientras los leones rugían en la oscuridad, el rey regresó a su palacio, sin poder dormir, preguntándose si el Dios de Daniel sería suficiente. La piedra quedó sellada y el silencio cayó sobre el foso. Daniel descendió a la oscuridad rodeado de leones hambrientos. No había antorchas, no había armas, no había salida, solo respiraciones profundas, pasos pesados y ojos brillando en la noche. Cualquier otro hombre habría gritado, suplicado, perdido la razón. Pero Daniel hizo lo único que sabía hacer: confió. Mientras arriba el palacio permanecía inquieto, abajo ocurrió algo invisible para los hombres. Dios no envió fuego, no envió un terremoto, envió a su ángel. En medio del foso, entre las bestias, una presencia se levantó. Los leones, creados para desgarrar, se detuvieron. Sus fauces se cerraron. Su instinto fue silenciado. Aquella noche no hubo rugidos de muerte. Hubo calma. Daniel permaneció ileso, mientras los leones se acostaban como si hubieran sido domados. Arriba, el rey Darío no pudo dormir. Caminó, ayunó, rechazó música y descanso. El peso de su decisión lo consumía. Esperó que amaneciera como nunca antes. Cuando el primer rayo de luz apareció, corrió desesperado hacia el foso. Sin saber lo que encontraría, gritó con voz temblorosa: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Durante un instante eterno no hubo respuesta, y entonces, desde la profundidad, se escuchó una voz firme, viva, intacta. Daniel respondió diciendo que Dios había enviado a su ángel y había cerrado la boca de los leones, y que no había sufrido ningún daño porque había sido hallado inocente delante de él. El rey quedó paralizado. Ordenó que sacaran a Daniel de inmediato. Cuando lo sacaron, todos vieron la prueba. No tenía un solo rasguño, ni una marca, ni una herida. La fe no solo lo había sostenido, lo había preservado. Cuando Daniel fue sacado del foso, y todos vieron que no tenía ni una sola herida, el impacto fue inmediato. Los hombres que estaban allí retrocedieron, nadie podía explicarlo. Los mismos leones que horas antes habían sido encerrados con él, ahora rugían con fuerza, mostrando que no estaban dormidos ni debilitados. El rey Darío comprendió que no había sido suerte, ni coincidencia, ni valentía humana. Había sido intervención divina. Su rostro cambió por completo. La culpa que había cargado durante toda la noche se transformó en ira contra quienes habían planeado aquella trampa. Ordenó que trajeran a los hombres que habían acusado a Daniel. No hubo juicio largo, no hubo discursos. La evidencia estaba viva. Aquellos conspiradores fueron llevados al mismo foso, junto con sus familias, y antes de que tocaran el suelo, los leones se lanzaron sobre ellos. Esta vez no hubo ángel, no hubo protección. La diferencia fue clara para todos los presentes. El foso no era inofensivo. El milagro no había sido la debilidad de las bestias, sino el poder de Dios. El silencio que siguió fue pesado. Nadie volvió a hablar en contra de Daniel. Nadie volvió a burlarse de su fe. Entonces el rey hizo algo que jamás había hecho antes. Emitió un decreto para todo el imperio, ordenando que todos los pueblos, naciones y lenguas temieran y respetaran al Dios de Daniel. Declaró que ese Dios estaba vivo, que su reino no sería destruido y que su dominio no tendría fin. Reconoció públicamente que ese Dios salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Daniel no pidió venganza, no pidió reconocimiento. Simplemente continuó sirviendo con fidelidad. Su fe no cambió cuando fue exaltado ni cuando fue condenado. Y ese fue el mensaje final de aquella historia. Dios no cerró la boca de los leones porque Daniel fuera poderoso. La cerró porque Daniel fue fiel. Porque cuando todo el sistema se levantó contra él, no cambió su manera de orar, no ocultó su fe y no negoció su lealtad. Y al final, no fue Daniel quien quedó en evidencia, fue el poder de Dios frente a todo un imperio.
Después del decreto del rey, el impacto no fue inmediato, pero fue profundo. El imperio entero comenzó a murmurar. No era común que un rey admitiera públicamente que su autoridad había sido superada. Las noticias se extendieron desde el palacio hasta las provincias más lejanas. El Dios de Daniel había cerrado la boca de los leones. Los funcionarios que antes lo miraban con recelo ahora lo observaban con cautela. Nadie volvió a intentar dañarlo. Daniel continuó sirviendo bajo el reinado de Darío, no como un hombre protegido por la política, sino como alguien claramente respaldado por un poder superior. Cada decisión que tomaba, cada consejo que daba, llevaba el peso de lo ocurrido en el foso. El recuerdo de aquella noche permanecía vivo, no solo en Daniel, sino en todos los que habían sido testigos. Los leones no habían cambiado. El foso seguía siendo un lugar de muerte. Lo único que había cambiado era la comprensión de quién tenía el control verdadero. Daniel no usó el milagro para elevarse a sí mismo. No habló de venganza ni de justicia personal. Siguió orando como siempre, con las ventanas abiertas, sin esconder su fe. Para él, el foso no había sido el final, sino una confirmación. El mensaje era claro: la fidelidad no siempre evita el peligro, pero nunca queda sin respuesta. Muchos comenzaron a temer al Dios de Daniel no por obligación, sino por respeto. Habían visto que no era un Dios distante ni simbólico, sino uno que intervenía en el momento exacto. El imperio continuó, los reyes siguieron gobernando, pero algo había cambiado para siempre. Ya no podían ignorar la idea de que existía una autoridad por encima de todos ellos. Daniel prosperó no porque buscara poder, sino porque permaneció firme cuando todo estaba en su contra. Y esa firmeza dejó una marca silenciosa en generaciones futuras. El foso de los leones no fue solo un castigo frustrado, fue una declaración eterna cuando un hombre decide no negociar su fe, incluso en silencio. Dios puede convertir el lugar de muerte en testimonio, y el miedo de una noche en una señal que atraviesa imperios. Con el paso del tiempo, la historia del foso no se convirtió en una leyenda exagerada, sino en un hecho que nadie pudo borrar. Los guardias que estuvieron allí contaron lo que vieron, los funcionarios lo repitieron en voz baja, y el pueblo entendió que aquella noche no había sido suerte ni coincidencia. Daniel siguió viviendo en el mismo imperio que había intentado destruirlo, pero ahora lo hacía con una autoridad silenciosa. No necesitaba recordarle a nadie lo que había pasado, porque todos lo tenían presente. El foso seguía allí, oscuro y temido, como un recordatorio de que la muerte había fallado una vez. Y cada vez que Daniel se arrodillaba a orar, no lo hacía como un sobreviviente orgulloso, sino como un hombre que sabía que su vida había sido sostenida por algo mucho más grande que él. Así, el miedo cambió de lugar. Ya no era Daniel quien temía al poder del imperio, era el imperio el que había aprendido a respetar al Dios que responde cuando todo parece perdido. Después de aquella noche, Daniel no se volvió famoso por lo que dijo, sino por lo que sobrevivió. Su vida continuó con normalidad, pero el ambiente alrededor de él ya no era el mismo. Cada paso que daba en el palacio llevaba el peso de una pregunta silenciosa: ¿cómo un hombre había salido vivo de un lugar donde nadie más lo hacía? Los funcionarios que antes conspiraban ahora evitaban mirarlo a los ojos. Los guardias hablaban en voz baja. El rey mismo lo observaba con respeto, sabiendo que había sido testigo de algo que estaba fuera de su control. Daniel no cambió su rutina, no aprovechó el milagro para elevarse. Siguió orando 3 veces al día, como siempre, con las ventanas abiertas. Esa constancia fue, quizás, más poderosa que el milagro mismo, porque dejó claro que Daniel no había sido fiel solo cuando todo salió bien, sino también cuando la muerte estaba asegurada. El foso no fue una excepción en su vida, fue la consecuencia de una fidelidad sostenida por años, y eso comenzó a incomodar a muchos, porque entendieron que no había sido un acto aislado de intervención divina, sino una relación constante entre Dios y un hombre que no negociaba su fe. La historia se extendió más allá del palacio, llegando a pueblos y regiones lejanas. No se hablaba de Daniel como un héroe, sino como un testigo. El mensaje era claro para todos los que escuchaban: no fue Daniel quien dominó a los leones, fue Dios quien decidió proteger a quien confió en él sin condiciones. Y mientras el imperio seguía funcionando, leyes se firmaban y reyes gobernaban, algo había cambiado de forma irreversible. Ya no podían actuar como si Dios no existiera. El foso había demostrado que, incluso en el corazón del poder humano, hay límites que nadie puede cruzar. Y Daniel, sin buscarlo, se convirtió en una prueba viva de que la fe sostenida en silencio puede sacudir estructuras enteras sin levantar una sola espada con el paso de los días. El recuerdo del foso no se fue apagando, al contrario, se volvió más incómodo. Nadie podía explicar racionalmente lo que había pasado, y eso hacía que la historia pesara aún más. Daniel caminaba entre hombres que habían visto morir a otros en ese mismo lugar, y todos sabían que él había estado allí abajo, toda la noche. Algunos comenzaron a preguntarse qué habría pasado si ellos hubieran sido arrojados en su lugar. Otros se preguntaban qué tipo de Dios era capaz de intervenir de esa manera. No hubo monumentos ni celebraciones públicas, pero el respeto se volvió evidente. El nombre de Daniel empezó a mencionarse con cuidado, y el Dios al que servía dejó de ser visto como una idea extranjera. La fe de Daniel, que antes parecía una costumbre personal, ahora se percibía como una fuerza real. El foso seguía allí, igual de oscuro, igual de peligroso, pero su significado había cambiado. Ya no
representaba solo muerte, sino el límite donde el poder humano había fallado. Y Daniel entendía algo que los demás recién comenzaban a comprender: su historia todavía no había terminado porque Dios no lo había librado para retirarlo, sino para seguir usando su vida como testimonio silencioso dentro del corazón mismo del imperio. Con el tiempo, la historia del foso dejó de ser solo un evento extraordinario y se convirtió en una advertencia silenciosa dentro del imperio. Nadie volvió a usar a Daniel como ejemplo de debilidad. Nadie volvió a cuestionar su fe en público. El rey Darío comprendió que había sido testigo de algo que ningún poder humano podía fabricar ni controlar. Por eso su decreto no fue solo político, fue personal. Reconoció que el Dios de Daniel estaba vivo, que su dominio no tendría fin y que su poder no podía ser destruido. Daniel continuó prosperando bajo ese reino y bajo los que vinieron después, no porque buscara ascender, sino porque había demostrado algo que pocos hombres logran demostrar: fidelidad cuando obedecer cuesta la vida. El foso de los leones no fue un castigo fallido, fue una línea divisoria. Antes de esa noche, Daniel era respetado. Después de esa noche, fue intocable, pero no por miedo humano, sino por respeto a un Dios que había demostrado estar presente incluso en el lugar más oscuro. Los leones no fueron domados por palabras ni por fuerza, fueron silenciados por autoridad divina. Y esa autoridad no dependía del rey, ni de leyes, ni de conspiraciones. Dependía únicamente de la fidelidad de un hombre que decidió no cambiar su manera de orar aún sabiendo el precio. La historia de Daniel dejó una verdad imposible de borrar. La fe no siempre evita el foso, pero cuando el hombre no negocia su lealtad, Dios puede transformar el lugar de muerte en testimonio eterno. El imperio siguió adelante, los reyes pasaron, las leyes cambiaron, pero la historia permaneció. Porque no fue Daniel quien venció a los leones, fue Dios quien decidió mostrar que ningún poder, ni humano ni salvaje, puede tocar a quien permanece fiel hasta el final. Si esta historia te impactó, recordá algo importante: estos relatos no son mitos ni leyendas, son testimonios que atravesaron imperios, generaciones y culturas. Historias de hombres comunes enfrentando pruebas imposibles y de un Dios que responde cuando la fe no se negocia. Si te gustan este tipo de relatos bíblicos contados de forma épica y profunda, te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte los próximos videos. Cada semana seguimos trayendo historias que no siempre se cuentan, detalles que muchos pasan por alto y relatos que merecen ser escuchados completos. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad que busca entender, reflexionar y recordar que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede cambiarlo todo.